Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy 16 de septiembre del 2021, aquí nosotros los mexicanos estamos de fiesta. México se viste de gala celebrando sus más de 200 años. Con exactitud es 211 años de libertad. Una libertad que antes vivíamos oprimidos por los españoles. Entonces yo como cristiana realmente celebro este día. Todos los años procuro honrar los colores de mi bandera y bueno, darle mucha importancia a este día. Es posible que muchos cristianos no piensen igual que yo. Hay muchos cristianos que dicen que no, que acá, bueno, yo prefiero no escucharlos, ¿verdad? Porque ni base bíblica tienen para contradecir esto. Debemos ser cristianos patrióticos. ¿Por qué? Porque somos mexicanos. Y cada año tengo varios videos donde enseño diferentes cosas, pero siempre digo algo importante. Y más que nada, me gusta presumir que yo celebro, este día celebro mis dos libertades. La libertad de mi país y la libertad de mi alma. Porque precisamente un día como hoy, 16 de septiembre, pero del año de 1981, yo recibí a Cristo como mi Salvador. Hoy estoy cumpliendo 40 años de haber entregado mi vida, mi corazón y mi alma a ese héroe que lo dio todo por mí allá en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Por eso nuestro tema de hoy se titula, o vamos a ver algo sobre ello. ¿Qué significa San Juan 8:32? O como subtema, ¿de qué nos hizo libres Jesús? Y por supuesto que el texto base es San Juan 8:32, que dice, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas personas conocen este versículo, como por ejemplo los políticos, los poetas, los estadistas. Un estadista es una persona que mira los asuntos de los estados, o incluso puede ser el jefe de un estado. Eso es ser un estadista. Es más, dicen que la República Dominicana tiene en su escudo nacional una Biblia abierta con este texto, con este versículo que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No sé si lo pusieron porque lo entendieron o pues no lo sé, o simplemente porque les gustó. Está muy precioso ese texto. Pero los que sí, y yo estoy segura que nunca lo pudieron entender, fueron los fariseos. Porque Jesús, a ellos, o sea, a todos los judíos, pero especialmente a los fariseos, les dijo este texto. Entonces, ¿qué trató de decir Jesús con este texto a los fariseos? Porque según los fariseos, creían que por saber y conocer la ley de Moisés eran libres. Sí, ellos se creían libres, pero Jesús vemos claramente que no dijo, y conoceréis la ley, y esa ley los hará libres. No, así no dijo Jesús. Por eso no entiendo por qué ellos no lo podían comprender. Él dijo claramente, y conoceréis la verdad. Y para confirmar que no se trataba de la ley de Moisés, tenemos que analizar también la primera palabra que dice, y conoceréis. Jesús comienza diciendo, y conoceréis. La palabra conoceréis indica
o sea, más bien Jesús se refería a algo desconocido, algo no conocido. Entonces la ley no podía ser porque los fariseos sí la conocían, y además de mucho tiempo atrás. Por eso cuando los fariseos oyeron que iban a conocer la verdad y es más, los iba a hacer libres, se pusieron bien bravos, vamos a decir, porque contestaron, le dijeron a Jesús, pero ¿cómo? Nosotros somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos, ¿de qué vamos a ser libres? Entonces vemos que ellos se creían libres, no se creían, o sea, no se sentían esclavos. Pero Jesús les estaba hablando de la verdad que él mismo poseía, o sea, que él mismo era. Un día Jesús, en otra ocasión, en San Juan 14:6, él se dio a conocer, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces en público dijo, yo soy la verdad. Por eso le dijo, y conoceréis la verdad, porque como no le habían recibido, por eso desconocían esa verdad. Y les agregó diciendo, y la verdad os hará libres. Pero aquí Jesús le estaba hablando de una libertad espiritual que nunca entendieron. En el tiempo de Jesús, sí hubieron muchos judíos que terminaron creyendo en él. Muchos le rechazaron, pero algunos sí creyeron en él. En este caso, los apóstoles al principio no creían, estaban como sus seguidores, pero pues como que dudaban por momentos, decían, bueno, ¿y este quién es? Que le obedecen los vientos, entonces como que, ¿y este quién es? O sea, como que no muy creían, pero al final terminaron creyendo de corazón, juntamente con otras personas más. Y es más, hoy en día sabemos que muchos judíos se están convirtiendo al cristianismo, gloria al Señor. Y aquí vemos que se está cumpliendo lo que dijo Jesús en ellos, que iban a conocer la verdad. Y no solamente los judíos, sino también los gentiles como nosotros, que ya hemos creído, que ya le hemos recibido, y yo estoy segura a través de la fe que le seguirán recibiendo. Aleluya. Ahora una forma rápida. ¿De qué nos hizo libres Jesús? Número 1, de la ignorancia. Sí, Jesús nos hizo libre de la ignorancia, porque así como hoy en día todos, o sea, antes pensábamos que pues lo sabíamos, que estábamos bien, o sea, pero ignorábamos, no habíamos leído la Biblia pues. Pero en el momento que recibimos a Jesús, recibimos la verdad, leímos la Biblia y entonces nos enteramos de que todo lo que creíamos pues no era así. Entonces el Señor nos libró de la ignorancia. 2 Corintios 4:3 dice, ahí dice en una parte que el evangelio está encubierto, pero entre los que se pierden. Por eso Jesús, al decirles que la verdad los iba a hacer libres, no, o sea, se quedaron impactados pensando de qué libertad les estaba hablando. ¿Por qué les dijo así? Porque la verdad del evangelio quita toda creencia errada acerca de la vida eterna y acerca de todo lo que es de Dios. Así que número 2, también nos hizo libres del pecado. En San Juan 8:34 también Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, antes de conocer a Jesús, éramos gobernados por el pecado. Éramos incapaces de agradar a Dios por nosotros mismos. No podíamos agradar a Dios. Por eso en Colosenses 2:13 y 14, Pablo dijo, y vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y la clavó en la cruz. Entonces, ahí sabemos que en el momento que Jesús murió, fueron clavados también nuestros pecados. Fuimos libres del pecado. Aleluya. Número 3 y último. También fuimos libres de la condenación eterna.
Y el texto más claro que tiene la Biblia es Romanos 8:1, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este texto significa que el que está en Cristo, el que recibe a Cristo y permanece en Cristo, no va a recibir condenación, pero ya no tiene que caminar conforme a la carne. Caminar conforme a la carne es conforme al pecado. Y caminar conforme al Espíritu es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, para estar libres de la condenación eterna, tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad del mundo y de nuestra carne. Quiero terminar con algo importante. Dicen que Abraham Lincoln escribió una proclamación de la libertad para todos los que radicaban en Estados Unidos. Y esa proclamación decía que eran libres todos los residentes de los Estados Unidos. Quedó escrito. Sin embargo, muchas personas que aún eran esclavas, ¿qué creen que pasó? Decidieron permanecer con sus amos para seguir siendo esclavos. Y ya su presidente les había dicho que ya no iba a haber esclavos, que todos quedaban libres. Pero algunos decidieron, o sea, se acostumbraron a ser esclavos y decidieron seguir como esclavos. Hoy en día hay miles de personas que se encuentran en la misma condición. Hace más de 2000 años, Cristo murió por nosotros y resucitó para darnos nuestra libertad. Una libertad espiritual. Pero tristemente sabemos que muchos siguen siendo esclavos del pecado. No les interesa la libertad espiritual. Amigo, amiga que me estás escuchando, hoy Jesús quiere libertarte de la ignorancia, como un día lo hizo conmigo. Yo era ignorante antes de leer la Biblia, porque desconocía muchísimas cosas que ahora conozco. También te quiere libertar del pecado, aunque tú digas, pero yo no estoy haciendo nada malo. Con el hecho de que no tengas a Cristo, ya vives en pecado. La Biblia lo dice. Y también te quiere liberar de la condenación eterna. ¿Qué se tiene que hacer? Jesús un día dijo que nadie iba a llegar a la presencia de Dios Padre sino a través de Él. Entonces, para tener esa libertad y este privilegio de ser libres de todas estas cosas, solamente es a través de Jesucristo. No es a través de Elena de White, de Carlos Russell, del Papa, de la Virgen María, de la Guadalupana. No. Pablo dijo, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos aquí. No hay otro nombre. Solamente en el nombre de Jesús, ustedes y yo podemos ser libres, ser salvos y llegar a la misma presencia de Jesús. En pocas palabras, solo Cristo salva. Que Dios te bendiga.